Ahora quiero darle la bienvenida a los estudios en Quito a René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Muy buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, permítame saludar primero a su distinguida audiencia y continuamos con él. Bueno, gracias por estar aquí, ministro. Como ya lo decía, pues es de conocimiento público la caída del precio del petróleo debido a la propagación o a lo que está generando el coronavirus en el mundo, crea una afectación y repercute directamente en la economía. Y nosotros no estamos exentos de eso, con un presupuesto en el que teníamos considerado el precio del barril de petróleo en $51, pues nos afecta que ahora esté en un poco más de $30. Quisiera preguntarle, ¿se puede sostener todavía la producción de petróleo con ese precio que actualmente está fijado por cada barril, o ya estamos a un punto en que podría tornarse insostenible? En efecto, la situación del mercado petrolero internacional es fluctuante, estuvo bajando y ya está subiendo otra vez. Baja nuevamente, sube, es decir, el nerviosismo en el mercado todavía continúa. Evidentemente, las circunstancias que rodean no solamente a la economía mundial, sino a todos los mercados de commodities, están recibiendo todo el impacto, no solamente del coronavirus, sino de la falta de demanda del petróleo en el mercado mundial. La economía está contraída. Si se contrae y no crece la economía, tampoco crece el consumo de energía y tampoco crece el consumo de petróleo. Entonces va lento el proceso. Yo confío, como muchos otros personas que analizamos este mercado, confío en que este es una U. Es decir, debe llegar el momento en que empieza a cambiar y a crecer el precio del petróleo. Ahora bien, pero como usted ya lo ha dicho, ministro, esto fluctúa, sube, baja, sí. Y usted ahora nos habla de que podría ser una U, pero se ha dicho que posiblemente podría alcanzar el precio por barril de petróleo o fijarse en $20. ¿Qué pasa si esa bajada llegara hasta ese punto, por ejemplo? Sí, hay estimados de Goldman Sachs que dicen que a futuro y no muy cercano, la tendencia de la caída del precio seguirá hasta alcanzar ese precio de $20. Y va a explicar en el sentido que esta situación de precios para el Ecuador, que tiene un precio promedio que tiene un costo promedio de más o menos $20, todavía le permite manejar con holgura la producción. Es decir, mantener la producción porque todavía le queda un poquito de holgura. Si el precio está en 30 o 33 menos 6, estamos en 27 y el promedio del costo es 20, todavía tenemos una pequeña holgura para poder manejar con tranquilidad los costos de producción. Y es decir que analizando el impacto que tiene precisamente esta subida o bajada del precio del petróleo, partiendo en ese sentido, las medidas económicas que ha anunciado el gobierno sí llegarían a crear un balance en esa situación, aunque el precio cayera a estos $20. No. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de costos todavía es manejable, pero evidentemente desde el punto de vista de ingresos las pérdidas son cuantiosas. Es decir, se había pronosticado un precio de 51 para el presupuesto, el precio en el mercado estaba dentro de esta banda, $50-60 por barril para todo el mundo. Es en esa banda en que se han ubicado fundamentalmente los presupuestos de casi todos los productores de petróleo, Ecuador igual, pero si el precio está ahora en 30, se han perdido $20. Este es un impacto gigantesco, es casi el 50% de pérdida de ingresos. Y eso anunciaba el gobierno, hablaba de una pérdida de 8 millones diarios, y no es la primera vez que afrontamos quizás una situación como esta, una crisis como esta, y ahí quisiera preguntarle desde su sector, ¿qué otro tipo de estrategias quizás comienzan a analizar para poder solventar esta situación que genera el precio de la caída del petróleo? Los proyectos más importantes para poder generar un poco de flujo de caja, para poder generar un poquito mejor de holgura en el manejo de las finanzas públicas, van a acelerarse.
yo estoy comprometido con el presidente de la República de que esto no puede tomar más tiempo. Hay que trabajar para ayer. Si todas las instrucciones que yo he dado tanto en Petroecuador como en Petroamazonas, en CENEL, en CELEC, en las mineras, etcétera, etcétera, vamos a trabajar con mayor velocidad. El mundo no se ha detenido. Tiene esta crisis, pero no se detiene. Y nosotros vamos a aprovechar de esta crisis la oportunidad de monetizar todo lo que estaba pendiente y en efecto, pues esos proyectos van a salir casi en el curso de los próximos días. Bueno, y ahí me gustaría ir puntualizando, porque sí, es cierto, siempre hemos visto al petróleo como la tabla de salvación, pero hay otros recursos, efectivamente, y otras cosas que podemos hacer. Y ahí usted ha mencionado ya a grandes rasgos algunos. Quisiera puntualizar. Acá usted me habla de la monetización de algunas cosas y entre eso se hablaba de la monetización, por ejemplo, de Campo Sacha. ¿Cómo avanza eso de ahí, por ejemplo? Bastante bien. Esto necesita casi inmediatamente y está por terminarse el reglamento, una reforma al reglamento que precisamente permitiría o facilitaría el proceso de transferencia para mantenerlo dentro de los contextos legales pertinentes. Probablemente para principios de la próxima semana estará firmado por el presidente de la República el decreto respectivo que hace una reforma puntual para permitir precisamente que este tipo de patrimonio pueda ser transferido para administración y operación. El patrimonio per se como propiedad se mantiene dentro del Estado. Es decir, el patrimonio no se toca, es solamente la administración y los costos operativos en manos de la empresa privada. Ahora bien, esto porque el peso fiscal sobre este tipo de actividad es demasiado grande y no hay. La caja fiscal prácticamente está seca. Entonces hay que dar paso a una opción que permita precisamente aumentar la producción. Y claro, esta industria es una industria de capital intensivo, no tenemos el capital. Entonces vamos a recurrir precisamente al sector privado para que sea el que, a través de esta transferencia legal, por supuesto, con licitación, nada de dedos, como usualmente se dice, y de esa manera esa transferencia alivie el peso fiscal que tiene en este momento, permita que el gobierno pueda desempeñarse de mejor manera, permita que se alcancen los objetivos, porque el Campo Sacha puede llegar realmente a producir unos 15,000 barriles adicionales. Entonces esto va aliviando también la caja fiscal por la contracción que ha tenido debido a la caída del precio del precio del crudo en el mercado internacional. Ahora, entre los pendientes también estaba el que el campo Ispingo se sume ya a esta producción petrolera y que se preveía que eso suceda este año. ¿Cómo se avanza también en ese tema, ministro? Sí, dos pozos más están por terminarse. Creo que nosotros ya hemos dado y tengo una información, hemos podido aumentar unos 3,000-4,000 barriles, ya está en camino. Ahora, todo este proceso no puede hacerse inmediatamente, evidentemente toma su tiempo y bueno, para el 2021 estaremos produciendo casi 82,000 barriles por día en el ITT, en el bloque 43. Ahora, entre los avances, por ejemplo, está el dar paso a la construcción de una nueva refinería de alta conversión en algún punto de la costa ecuatoriana. Justamente días atrás pues se dio paso a que ya arranque este tema de la licitación de esta refinería que va a permitir aumentar la producción de 150,000 a 300,000 barriles de petróleo y mejorar la calidad del mismo. ¿Qué otros beneficios va a traer la construcción ya de esta refinería? El principal, el decreto 861 convierte el mercado que era monopólico desde el punto de vista de que el Estado interviene, participa, controla, regula el mercado de consumo de combustibles. Ese decreto 861 convierte totalmente esto en un mercado abierto. Es decir, los inversionistas interesados en construir una refinería pueden hacerlo, tienen la libertad, tienen el marco jurídico que les respalda en sus inversiones. Simplemente el gobierno se mantiene dentro de su capacidad reguladora.
de su capacidad controladora. Y entonces los procedimientos de autorizaciones, como cualquier otro inversionista en cualquier otra industria, simplemente pide y sigue todas las reglas del juego, precisamente para mantener el atractivo al inversionista, pero con las reglas del juego claramente establecidas para este tipo de cambio del mercado de combustibles altamente dependiente del control estatal a un cambio del mercado de combustibles en manos privadas. En ese contexto, refinerías y cualquier otro tipo de proyecto van a ser transferidos o van a ser aceptados iniciativas de construcción, de diseño y de operación, con las reglas del juego que están perfectamente delineadas en la ley. Ahora, esa es la proyección que se tenía desde el gobierno con estos proyectos, pero ¿cómo se pueden ver afectados quizás en la agilidad con la que se den al momento en que hay esta repercusión mundial, este impacto en la economía del mundo debido a la situación del coronavirus, en hacer que esa inversión llegue para cada uno de los proyectos? No digo que no se realice, sino que a lo mejor se vaya a dilatar en el tiempo. Toda crisis conduce a una oportunidad. Y es que el mercado no se va a mantener así. El mercado va a dar la vuelta. Vamos a ver el crecimiento, pero las compañías y los inversionistas que están preparados precisamente para tomar esas oportunidades tienen que entender, y ellos entienden. Ellos están en el mercado, ellos están en todos los países haciendo las mismas cosas, entonces saben que esta es una oportunidad. No se va a quedar el mercado así. Cierto es que no crea las mejores condiciones, pero las mejores condiciones se van a presentar en los próximos años, naturalmente. Es decir, la economía mundial no puede quedarse en este estado. Todo el mundo está permanentemente preocupado porque la contracción económica es enorme. Es decir, el impacto de una economía mundial desinflada, el impacto del coronavirus, el impacto de un desacuerdo entre los productores exportadores de petróleo, Saudi Arabia los más grandes, el gigante Saudi Arabia, el gigante Rusia y ahora el gigante Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal productor del mundo. A todos les afecta, es decir, una caída de $20-30 por barril es muy significativa. Ha movido no solamente a los mercados financieros, a los mercados de valores, les mueve a cada una de las empresas en el análisis de la oportunidad. ¿Lo tomamos o lo retrasamos? Los que analizan el riesgo pueden tomar una decisión, nos vamos con la inversión. Si se van con la inversión, probablemente agarran la curva de ascenso de la U y en ese instante empiezan precisamente a colocarse dentro de las mejores condiciones económicas de viabilidad de sus proyectos. Otros podrían tomar otro tipo de riesgos y dicen, no, vamos a esperar que sea. Bueno, si esperan probablemente se atrasan al tren. Bueno, usted acaba de decir que toda crisis es una oportunidad y en ese caso le pregunto también en ese tren de tomar riesgos y de ver otras oportunidades. En el caso del Ecuador, ¿cómo podría en su sector también convertirse en una oportunidad de dar paso a otro tipo de recursos a través quizás de la minería, que es un tema tan cuestionado también, del que se viene debatiendo y que tiene tantos a favor como tantos detractores también, pero es algo que siempre ha estado ahí? Entonces, ¿cuál es su posición en torno a eso? El país, la nación que tiene recursos naturales, tiene que aprovechar esos recursos naturales. Hay ejemplos innumerables de países que están comprometidos a aprovechar esos recursos naturales, pero con un cuidado ambiental y una responsabilidad social. Ya existen los comportamientos de empresas con una ética espectacular como ejemplo del manejo del cuidado ambiental y la responsabilidad social en el manejo de este tipo de proyectos. Ecuador mismo ya es un pionero en la industria petrolera. Nosotros hemos utilizado en la Amazonía tecnología de que se aplica en la costa, en marítima, en los mares, que se conoce como tecnología offshore. Bueno, esa misma tecnología que se utiliza en el mar, que es un hábitat tan delicado,
Esa es la que se ha aplicado, no de ahora, ya tenemos la experiencia. Somos pioneros de esta actividad en la Amazonía y vamos viendo los registros de un éxito, sin la menor duda, incuestionable. Porque desde el punto de vista de responsabilidad social y de cuidado ambiental, sí estamos muy rigurosamente comprometidos a que las industrias que se establezcan para cada uno de los proyectos e inclusive las iniciativas que cada una de ellas tenga para plantear al gobierno como una iniciativa libre, por supuesto, dice aquí hay un lugar de negocios y el gobierno tiene que atender con una respuesta inmediata si es que es conveniente, si las condiciones se dan y particularmente si es que la propuesta considera esto, aparte de la inversión, el cuidado ambiental y la responsabilidad social. Ahora, usted también decía que este es el momento de arrimar todos el hombro, lo escuchaba en algún momento decir eso, y hay cosas que no dependen de la ejecución directa, sino de otros, y en este caso, por ejemplo, de la Asamblea. Usted hacía relación a cosas que permanecen reposando en la Asamblea y que es momento de darles también trámite y agilidad. ¿Cuáles, por ejemplo, de esas cosas que permanecen en carpeta usted considera que deberían ser tramitadas y que pueden repercutir quizás en el sector al que usted representa directamente? Bueno, evidentemente la corresponsabilidad que tiene cada uno de los actores en la economía nacional es obvia, que tiene que sobresalir. Y sobresale cuando se hacen este tipo de encuestas y se ve que la legislatura tiene una credibilidad del 10, 11, 12%, y esta es una credibilidad muy baja. Claro, estamos a la expectativa de que la legislatura también responda como un actor importante. Y esto quiere decir, tramite las leyes que el gobierno nacional necesita, porque es el que ejecuta, el que lleva adelante, pero necesita el marco jurídico, tiene que tramitar esas leyes. Hay una cantidad de leyes, incluyendo la más importante, que creo que es para todos los sectores, incluido el sector petrolero, que es la reforma laboral. Evidentemente esto es urgente, pero no solamente por la importancia que significa la reforma laboral para el desarrollo económico con nuevas inversiones, sino por la importancia social que tiene para dar cabida a más de 250 jóvenes bachilleres que salen todos los años con una expectativa de trabajo, con una expectativa de empleo. Y si no responde la legislatura con el marco jurídico necesario, entonces vamos flaqueando todo el proceso. Vamos incumpliendo la promesa que hace el Ejecutivo de poder arrimar el hombro a todos para salir de la crisis, porque la crisis no se construye poniendo al margen estas circunstancias en las que evidentemente la política quiere manejarse bajo el esquema de que es un año electoral. Por favor, puede ser un año electoral como puede ser cualquier otro, pero necesitamos una respuesta a la realidad nacional. La legislatura no puede vivir de espaldas. Esto no es posible. La legislatura tiene que vivir la realidad del mercado, la realidad del mercado laboral, la realidad del mercado de la educación, todos los temas de capacitación, porque el mundo no se ha detenido, está contraído, pero no se detiene, sigue caminando. Entonces, la legislatura tiene que tomar el mismo dinamismo que se necesita dentro de esta curva, de esta idea, de este pronóstico de que no puede continuar la caída y la contracción de la economía mundial y de la economía de Ecuador. Esta tiene que virar, tiene que cambiar y tenemos que impulsar eso todos, arrimar el hombro nuevamente, y en ese contexto, evidentemente, la legislatura es uno de los principales ejes de este proceso de combatir la crisis. Quiero agradecerle, ministro, el que nos haya acompañado esta mañana, desearle éxitos también en su gestión. Acaba de asumir recién el pasado lunes 9 de marzo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias.